Hoy vamos a predicar quiénes son los verdaderos santos de los postreros días. ¿Quiénes son los verdaderos santos de los postreros días? Cuando nosotros en forma individual tomamos una decisión en nuestras vidas, sumado a una conversión en Jesucristo, es ahí cuando comienza a actuar el Espíritu Santo y recibimos la revelación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el cristiano, para ser verdadero cristiano, además de recibir a Jesucristo y creer en su nombre, además el Espíritu Santo le tiene que o le va a revelar los misterios de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento somos anotados en el libro de la vida como santos de los postreros días. Sí, bien lo escuchó, como santos de los postreros días. Cuando Jesús oraba, decía: gracias, Padre, porque has ocultado de los sabios y entendidos estos misterios que has entregado a los pobres y humildes de corazón. Han sido revelados por medio del Espíritu Santo el amor de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos el camino de salvación para poder escapar de las tribulaciones que están próxima a llegar y para escapar del propio infierno que se viene. Por eso la pregunta de hoy y la predicación de hoy es: ¿quiénes son los verdaderos santos de los postreros días? Todas las personas que han recibido y han creído en el nombre de Jesucristo son verdaderos santos porque están justificados por Jesucristo ante el Dios Padre. Todos nosotros seguimos el camino de Jesús. Los que siguen el camino de Jesús son justificados por Jesucristo ante el Padre, y eso quiere decir santos. Santos son todos aquellos que son justificados por Jesucristo ante el Padre. Así vemos en Juan 14:21, los que amamos a Jesús y guardamos sus palabras, somos verdaderos discípulos y testigos de Jesús, y seremos salvos de las tribulaciones que se vienen y del infierno, porque Jesús ya nos justificó delante del Padre, y ahora somos santos. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Así comenzamos esta predicación: Jesús es amor. Hoy te predicamos quiénes son los verdaderos santos de los postreros días. Predicador Carlos Horacio Farinás. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Así dice en 1 Corintios 15:52, Jesucristo viene pronto, desciende con gran poder y gloria a buscar a las personas que guardan su palabra, que son templo del Espíritu Santo de Jesús. Muy pronto se da el acontecimiento más importante de la historia del universo, de la historia del mundo. ¿Cuál es? ¿Qué historia es? Es el arrebato por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto se da, así que tenemos que estar preparados a recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Efectivamente, debemos estar enamorados de Jesús para poder ser salvo, entender que Jesús es nuestro Dios, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, dijo, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús vemos a Dios, porque todo Dios, todo el poder del Creador del universo está en Jesucristo. Todo el poder del Dios Todopoderoso en Jesucristo, todo el Espíritu Santo en Jesucristo, como dice en 1 de Juan 5:7, Nuevo Testamento de la Biblia, dice que 3 dan testimonio en los cielos, estos 3 es uno solo, el Padre Creador del universo, que es el Espíritu Creador, y ese Espíritu, el Verbo, que es el Creador, se hizo carne en Jesucristo, y el Espíritu Santo, estos 3, uno solo, uno solo son, es decir, el Padre, Creador, el Padre, todo en Jesucristo, y ahora todo en Jesucristo, el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo se mueve Jesucristo. Por lo tanto, abrazando a Jesucristo, estamos abrazando al Padre y al Espíritu Santo. Por eso, para que no se evada, para que no se pierdan las oraciones, recuerden que la salvación está únicamente por medio de Jesucristo. Por eso es que hoy vengo a invitarte a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Vengo a invitarte a que hagas una decisión de fe, a que tomes una decisión mientras estás vivo. Las decisiones las tenés que hacer en vida. Las decisiones se hacen en vida cuando las personas tienen capacidad de resolver. Hay que tener en cuenta que el mundo está peligroso, uno sale a la calle y no sabe si vuelve. No sea que te sorprenda la muerte y no hayas decidido con quién querés estar. Es necesario que decidas con quién querés estar, que decidas con quién querés pasar una eternidad, con Jesucristo o con Satanás. Por eso en el mundo espiritual no hay muchas alternativas. En el mundo espiritual tenés la posibilidad de estar con Jesucristo, no te pide plata, no te pide nada, sencillamente tenés que abrir el corazón, abrir tu mente y decir, te recibo Jesús amado, perdona mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser tu templo del Espíritu Santo. Quiero ser casa tuya para que tu Santo Espíritu, para que vos, Jesucristo, more en mi vida, porque el templo somos personas vivas. El templo no es un edificio, son las personas. Templo, iglesia de Jesucristo somos nosotros. Cada una de las personas que aman a Jesucristo, esas personas son iglesia de Jesucristo que se encuentran en diferentes puntos del mundo, que se encuentran en diferentes casas, que se encuentran en los 4 puntos cardinales del mundo, pero que piensan de la misma manera, que reciben a Jesucristo, que creen en el nombre de Jesucristo, que son bautizados en el nombre de Jesucristo, ellos son salvos. Nosotros somos salvos, todos los que hemos hecho una decisión de fe y hemos abrazado a Jesucristo, somos salvos. Por eso Jesucristo nos promete, vendrán las tribulaciones, vienen las tribulaciones, pero antes de las tribulaciones vendrá Jesucristo a salvarnos. Jesucristo viene por segunda vez, Jesucristo viene por segunda vez a buscar a las personas que han guardado su palabra, que han guardado su paciencia, como dice el pasaje bíblico de Apocalipsis. Jesucristo viene, dice, guardado que nadie te quite tu corona, que nadie te quite lo que Jesús te dio, cuida que nadie te quite, no te deje engañar con falsos cristos, con falsos religiosos, no te deje engañar. El único que salva y te sana se llama Jesucristo, no existe otro nombre.
porque podemos encontrar, podemos ver en el libro de los Hechos 4:12, dice, porque hay un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo, ese nombre se llama Jesucristo. Por eso no hay otro nombre. El nombre de Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Ahí se cumple la promesa del Padre Creador que dijo en Juan 3:16, que dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo unigénito, para que todos aquellos que creen, ¿en quién tiene que creer? Para todos aquellos que creen en Jesucristo se salven, mas tengan vida eterna. Por eso es que, como hay otro pasaje, dice que el Padre nos dio, es el testimonio, que el Padre nos dio a nosotros vida eterna, nos entrega vida eterna, pero la vida eterna la podemos conseguir únicamente por medio de Jesucristo, no se consigue por otro lado. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy el pan vivo, yo soy el pan que descendió del cielo, el que come de este pan vivirá. Por eso es importante tener a Jesucristo, porque el que persevera hasta el fin con su doctrina, con la doctrina de Jesucristo, éste tendrá parte en el reino de los cielos. Gloria a Jesucristo. Amén. Vemos en el libro de Hebreos 9:28, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, y dice así, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez, cuando vino Jesucristo y que después fue crucificado, por eso Jesucristo fue ofrecido una sola vez, para cargar con el pecado de muchos, para cargar con el pecado del mundo. ¿Cómo carga? ¿Cómo carga con su pecado, con mi pecado, cuando yo voy y abrazo a Jesucristo? Cuando yo recibo de corazón a Jesucristo, ahí Él está cargando con tu pecado y te está lavando con su sangre. La sangre que fue vertida en la cruz, que no fue la sangre de cualquier persona, fue la sangre de un ser más importante en el mundo, que es precisamente la sangre de Emanuel, de Dios con nosotros. Dios con nosotros, así llamó el profeta Isaías, dijo, Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la sangre que derramó la cruz, por la cual esa sangre te remite de los pecados, te libra de todos los pecados. Vos eras pecador de generación en generación, porque como le explico siempre, el pecado original, tu pecado original, el que yo traía y el que vos traes y que traías, porque si recibiste a Jesucristo ya no lo llevás, el pecado original que viene de Adán y Eva, eso se va trasladando de nombre en nombre, va pasando en persona hasta llegar a estos días. Pero ¿cuándo se corta el pecado original? Se corta a partir del momento que vos recibías a Jesucristo, solavado por la sangre que te remite de los pecados, que te perdona los pecados, que te libra de todo. A partir de ese momento nosotros pasamos a ser manumitidos. ¿Qué quiere decir manumitido en latín? Libres. Te ha soltado, la sacó de la mano de Satanás y sos libre, manumitido. ¿Entienden? Entonces, a partir del momento que recibimos a Jesucristo, en ese momento se está dando el mismo proceso del derramamiento de sangre en la cruz de Jesucristo. Ahí en ese momento vos te está librando de todo mal, de toda enfermedad, de todo pecado. Cuando venís y abrazás a Jesucristo, te está cubriendo con la sangre. Y además, Jesucristo, como dice en el Salmo 91:3, dice, Jesucristo te librará del y de la peste destructora, porque dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el Salmo, Dios te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero tenemos que tener en cuenta que hoy ya no vivimos por las obras ni la ley. Hoy ya no vivimos por las obras ni la ley, hoy ya vivimos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿quién te salva del lazo del cazador y de la peste destructora? Que hay
frente a la humanidad se llama Jesucristo. Es el único amor que te salva con amor. Es decir, vale la redundancia, el único amor, porque Jesucristo es todo amor, te salva con amor. ¿Por qué con amor? Porque yo lo tengo que buscar a Jesucristo con amor. A Jesús lo tengo que buscar con amor, porque Él es amor. De la única forma que lo puedo encontrar a Jesucristo es con amor. Porque Jesús es amor. Es el único que te salva con amor, buscándolo con amor. ¿Me entienden? Jesucristo es el Salvador, es el Redentor. Se prometió en todo el Antiguo Testamento que venía un Salvador, que venía un Redentor, y vino, se llama Jesús, el Salvador, el cual salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, Jesucristo nuestro Salvador. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Y en ese barco Jesús es capitán. La gente sabe que efectivamente, así también Jesucristo fue ofrecido una sola vez allá cuando fue entregado en mano de asesinos y pecadores para cargar con el pecado del mundo, para que hoy todos aquellos que se arrepienten vengan y abracen a Jesucristo y no pasen por las tribulaciones, por los sufrimientos que se aproximan, que vienen muy pronto. Recuerden que esta peste es la pretribulación, es decir, recuerden que esta peste es solo el comienzo, es solo el comienzo. Va a venir cosas mayores porque está profetizado en la Biblia que va a venir cosas mayores. Yo sé que no es bueno, no es lindo predicar esto, pero es bueno que abran los ojos, la mente, de que las cosas que se vienen. Y también es importante que sepan que vienen cosas peores y malas. Sufrimiento, se llaman tribulaciones. Tribulaciones quiere decir escozor, dolor que vive la humanidad 2020. Es tiempo de que vos venga y abrace a Jesucristo y seas salvo. Por eso es que vino Jesucristo. El propósito de la venida de Jesucristo es presentarte a vos como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis ofensas, mi pecado, mi desobediencia. Abrázame, Jesús, con tu amor y no me deje pasar. Cuida a mi familia, cuídame a mí y no me deje pasar en el tiempo de las tribulaciones, porque Jesús nos promete a todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, te promete Jesús que no pasarás por las tribulaciones. Además de haber recibido a Jesucristo, tenés que creer en el nombre de Jesucristo, porque Dios Padre dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Jesús tiene la vida, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Vos tenés que abrazar a Jesucristo para ser salvo. No tenés que pagar nada. Sencillamente vení y abrazá a Jesucristo y Jesús te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Te librará del tiempo de las tribulaciones cuando las personas se tengan que marcar la mano derecha, se tengan que marcar la frente. Así como dice en Hebreos 9:28, Jesús vendrá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez Jesús. Viene Jesús muy pronto, sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir? Que viene con todo el poder para salvar. Están esperando. Muy pronto viene Jesús, llegar al reino de los cielos. Jesús le decía, hipócritas, fariseos hipócritas y escribas hipócritas. Eran los eruditos de la palabra del Antiguo Testamento, doctores en la ley, doctores en el conocimiento de la palabra de Dios en ese momento, ¿no? Entonces, le hacían con liturgias, le hacía tan difícil llegar al reino de los cielos. Los hombres no... Seguimos con el programa Jesús es Amor, quien predica Carlos Horacio Farinás, en nuestras vías de comunicaciones para pedidos de oraciones o para en caso de pedir el libro Jesús es Amor, es un libro de teología,
hecho por mí justamente, donde explico el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que tiene Jesucristo para nosotros en forma sencilla, fundamentado sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Pueden llamar al 11 40 24 01 45. Hoy estamos predicando quiénes son los verdaderos santos de los postreros días. ¿Quiénes son los verdaderos santos de los postreros días? No es una estampita, no es una imagen. Alguno dice es una imagen con una aureola, una imagen con una cosa redonda arriba. No, eso no es santo. Santo son todos aquellos que son justificados por medio de Jesucristo. Santos son todas las personas vivas, las personas vivas que en su corazón habita el Espíritu Santo de Jesucristo. Es decir, que para poder, los requisitos, quiero que me entiendan, primero, ¿qué quiere decir santo? Santo quiere decir santum, santo viene de la palabra santum. Santum en latín quiere decir justificado. Y entonces, ¿justificado por quién? En este caso, Jesucristo. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo, pasamos a ser justificados por Jesucristo. Jesucristo nos justifica ante el reino de los cielos. Jesucristo nos justifica a nosotros ante el Padre Creador. Por eso ahí pasamos a ser santos, ¿sí? El otro requisito para poder ser santo, tenemos que recibir a Jesucristo, creer en su nombre, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo posteriormente. Justificada por Jesucristo ante el Padre. No crea que la palabra santo quiere decir que es una aureola. No, santo quiere decir justificado. Justificado por Jesucristo ante el Padre. Pero ¿quién son los santos? Son las personas vivas que tienen al Espíritu Santo del Dios vivo dentro de su ser. Cuando la persona es templo del Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo. Recuerden, queridos hermanos, no ignoréis que vosotros sois templo del Espíritu Santo, del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo, templo del Espíritu Santo de Jesucristo. Es decir, que nosotros en nuestras vidas mora el Espíritu Santo de Jesucristo, pero para eso tenemos que estar vivos, ¿me entienden? Por eso, yo quiero aclarar esto para que no se confundan cuando le dice santo es una imagen, santo es una estampita, santo es San Julián, San Montoto, San aquel. No, señor, hay un solo santo que resucitó al tercer día, y ese santo mayor es Jesucristo, el único que te salva. Después están los santos justificados por Jesucristo, que somos todas las personas que hemos creído en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra dice así. Ahora les voy a compartir con ustedes para que vean que los santos son las personas que perseveran en la doctrina de Jesucristo. Son las personas que aman a Jesucristo. Ellos son verdaderos discípulos de Jesucristo y son santos, son justificados por Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ustedes son templo del Espíritu Santo, por lo tanto, cuando vosotros sois templo del Espíritu Santo, está hablando de las personas vivas que tienen el Espíritu Santo, dice, esas personas son santas. O en otro pasaje bíblico dice, en otra versión bíblica, dice, ustedes que son el templo del Espíritu Santo son sagrados. ¿Pero por qué son sagrados? Porque tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿me entienden? Hay que interpretar que cuando hablamos de santos, está hablando de la persona justificada por medio de Jesucristo ante el Padre Creador. Esos son los santos de los postreros días. Tenga cuidado que no se deje robar la salvación, no se deje poner una venda en los ojos que no te dicen la verdad y te están engañando, cuando en realidad atrás de una imagen, atrás de algo, se oculta Satanás. Tenemos que tener cuidado, tenemos que amar a Jesucristo en espíritu y en verdad. Y ustedes me pueden decir otro ejemplo. Ustedes me pueden decir, hermano, mire, yo tengo una estampita de Jesucristo en mi pared. Y es de Jesucristo, no es de otra imagen. Y yo le voy a decir, tened cuidado con esa estampita. Porque detrás de la estampita se puede ocultar Satanás. Así sea de Jesucristo. Por eso, ¿por qué? Porque dice, no te hará imágenes de nada, no te hará imágenes de lo que está en la tierra, lo que está en el cielo, ni debajo del agua. De nada te hará imagen.
Vos tenés que amar a Jesucristo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad tenés que creer en Jesucristo. En espíritu y en verdad tenés que tener fe en Jesucristo. Porque sin fe no podés agradar a Dios. Tenés que tener fe para agradar a Jesucristo. Por eso, con fe, no creyendo en una imagen, y tampoco la fe en vos. La fe tiene que estar volcada en Jesucristo. Por eso entiendan bien que la imagen, así sea una imagen de Jesucristo, detrás de esa imagen hecho por el hombre, fabricado por el hombre, eso no es un Dios, eso no es Jesucristo. El hombre quiere llamarle Jesucristo a esa imagen, o a esa estampilla, o a esa estampa, pero eso no es Jesucristo. Ahí atrás se oculta Satanás, y vos vas y confesás tus pecados, vos vas y le decís que está enfermo, ¿y quién se entera todo cuando vos le estás contando una imagen? ¿Quién se entera? Satanás se entera, el espíritu del mal se entera, porque está cerrando el pedido, está cerrado, está equivocado. Yo no te estoy pidiendo nada de plata, te estoy diciendo la verdad como es el tema, ¿me entienden? O sea que no hay interés de mi parte, sencillamente hay interés sí de mi parte a que vos te salve y que no te deje robar la salvación, que te saque la venda de los ojos y te des cuenta que la salvación está solo en Jesucristo. La salvación es creer en Jesucristo, pero creer ¿cómo? En espíritu y en verdad, no a través de una imagen, no a través de una estampita, ni de nada. No, hay que creer en Jesucristo como Jesucristo le dijo al apóstol incrédulo. Cuando lo vio a Jesucristo, él dijo, si yo pusiese mi mano en sus llagas, en sus heridas, yo recién creería, dijo el apóstol incrédulo. Cuando venían todos los otros y le decían, resucitó Jesucristo, resucitó Jesucristo. ¿Qué pasó en ese momento? Traspasa la pared de 60 centímetros, que eran las piedras mora esas, las paredes de ese tiempo, traspasa al lugar donde estaban los apóstoles, y Jesucristo se para delante del apóstol incrédulo y le dice, le pide la mano y le hace tocar en la llaga, y entonces él se arrodilla, dice, verdaderamente tú eres el Dios, le dice el apóstol, y le pide perdón. Dice, ahora creo que tú realmente eres Dios, le dice el apóstol incrédulo, ¿no? Entonces Jesucristo dice, porque me viste, creíste, porque vio el apóstol, porque el apóstol sí lo vio a Jesucristo, creyó. Por eso Jesucristo le dice, porque me viste, creíste. Pero ¿qué dice para todos nosotros Jesucristo en ese mensaje? ¿Qué dijo? Bienaventurados son aquellos que no me vieron y creyeron. De ellos es el reino de los cielos. Nosotros no lo vimos en persona a Jesucristo, pero sí lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Todo lo tenemos a Jesucristo. Vive en nosotros, así en espíritu y en verdad. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, la predicación de hoy es ¿quiénes son los verdaderos santos de los postreros días? Vamos a ver, Juan 6:40. Todo lo que hemos recibido a Jesús y además hemos creído en su nombre. Jesucristo nos da vida eterna, y además Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Es decir, todas las personas que han recibido a Jesús, que han creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los días postreros. Somos los que estamos anotados en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están anotados en el libro de la vida? Son los santos de los postreros días. Por eso es importante creer en Jesucristo, creer en el nombre de Jesús, recibir a Jesús, creer en su nombre y ser bautizado en el nombre de Jesús, como dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos 2:38. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? Que tiene la llave del reino de los cielos. ¿Qué es la llave del reino de los cielos? Jesucristo le dijo a Pedro, recuerden ese pasaje cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerá sobre la iglesia. Es decir, que la muerte no tiene poder sobre la iglesia.
Dijo, y a ti, Pedro, te entrego la llave del reino de los cielos. ¿Qué es la llave del reino de los cielos? La palabra que nos está dando Pedro. La palabra que nos da Jesucristo por medio de Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Bautícense cada uno de ustedes, en el libro de los Hechos 2:38, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En ese tiempo Pedro no estaba equivocado, porque en ese momento Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. En ese momento, en la iglesia primitiva de ese momento, todos los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Y algunos hoy te quieren cambiar, te dicen, eso era en ese tiempo, y le hace el mentiroso a la palabra de Jesús, porque la palabra dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo no cambia, lo que cambia son los hombres, pero cambian para perder a la humanidad, cambian para asesorar mal, para enseñar mal, porque si nosotros tenemos que enseñar bien, porque muchos te dicen, sí, pero en Mateo Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jesucristo en Mateo. Yo le pregunto a ustedes, señores, le pregunto a ustedes, hermanos, ¿dónde estaba el Padre en el momento que Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el Padre en ese momento? Estaba en Jesucristo. ¿Dónde estaba el Hijo en ese momento? Era el mismo Jesucristo. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo en ese momento? Cuando dijo en Mateo, estaba en Jesucristo. Eso entendieron los apóstoles cuando recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Estos son los misterios que tenemos que entender nosotros. Y no seguir repitiendo repitiendo las cosas que nos han enseñado nuestros padres como una religión de tradición, porque la religión de la bautista, porque la religión la otra, porque aquella, porque esto, porque acá. No, tratá de buscar el misterio de Jesucristo y va a entender. Porque acá hay una cosa que yo quiero que saque esta conclusión. ¿Cómo Jesucristo dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué pasó que los apóstoles dieron vuelta a todo cuando recibieron el don del Espíritu Santo? Cuando recibieron el día Pentecostés, recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles cambiaron todos? Y empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Por qué bautizaban en el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasó? Sencillamente los apóstoles dejaron de ser siervos inútiles. Está todo en Jesucristo. Por lo tanto, hoy se bautiza en el nombre de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro. Y todo en ese momento curaban, sanaban, se convirtieron 4.000 personas con Felipe, el gran predicador, Felipe. Y fueron Pablo, Pedro, Juan, fueron a ayudarlo a bautizar a toda esa gente. ¿Y cómo bautizaban? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibían el don del Espíritu Santo. Hoy hay teologías que te dicen, eso era para antes. Hace el mentiroso a la palabra, porque dice, pasará el cielo y la tierra. En verdad, pero mi palabra no pasará. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. No lo cambien a las cosas, al mundo para que se pueda salvar. No actúen como los anticristos, que se ponen tesudos, duros, y no quieren permitir, no quieren entender que la salvación está solo por Jesucristo. Saben, y te dicen, sí, yo recibí Jesucristo. Y llora la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Pero no lo practica. Cuando predican, hablan de Dios, porque se avergüenzan de mencionar a Jesucristo. Cuando predican, hablan de Él, todo. ¿Él quién? ¿El Satanás? ¿O Señor, quién? ¿Señor Satanás? Dios, ¿qué Dios? ¿O el Dios de Atena? ¿La diosa de Atena, Atenea? ¿O el Dios del agua, Poseidón? ¿O el Dios de las diferentes culturas? ¿De qué Dios me estás hablando? ¿De qué Dios? ¿Por qué no bajás a tierra y no te das cuenta que vivís equivocado? Que estás llevando equivocado un mensaje equivocado. ¿De qué Dios me estás hablando?
Cuando hablas de Dios, explícame y decime, te estoy hablando del Dios que hemos conocido de Jesucristo. ¿Me entienden? Cuando hablamos de Dios, decime del Dios que conocimos por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios vivo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. ¿Qué te dice el apóstol Pablo? Por medio de Jesús. Querés conocer a Dios, pero lo va a conocer por medio de Jesucristo. Por eso es que el Creador hizo un pacto con la humanidad y ese pacto únicamente está por Jesucristo. Cuando vos te pones a hablar con algunas personas que conocen la Biblia, te empiezan, sí, porque Jesucristo esto, y dice, sí, porque Jesucristo tal cosa. Yo le digo, pero ¿por qué no lo pones en práctica? ¿Por qué no lo pones en práctica? Porque también advierte la palabra en Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, dice, mirá dónde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor. Vuelve de donde has caído, arrepiéntete y vuelve al primer amor, y te sacaré todo. Hoy nosotros notamos cantidad de iglesias, de templos que no se abren, y las que abren la gente no vuelve, porque Él agarró débil. Se han apartado del amor de Jesucristo, por capricho, por continuar con tradiciones, por continuar con la tradición o los estatutos establecidos, doctrinas de algunas determinadas religiones que no te dejan crecer espiritualmente. Pero yo te digo, la religión es importante porque te enseña el camino de Dios, es importante. Pero más importante es que vos tengas una relación personal con Jesucristo. Las religiones es muy importante y los hombres que trabajan en las religiones, en las diferentes iglesias, te van a enseñar, pero vos tenés que buscar a Jesucristo. Más importante es que vos busques tener una relación personal, íntima con Jesucristo, porque la relación íntima con Jesucristo es la que te va a salvar a vos. Vos podés estar en la iglesia más grande del universo, vos podés estar en la iglesia más grande, en el templo más grande, en la religión más grande, más conocida, pero si vos personalmente no tenés una relación íntima con Jesucristo, no te salvás. Vos podés ser grande maestra, docente, trabajar en el taller, en la escuelita, pero si vos no tenés una relación íntima con Jesús, no te salvás. Esta es la verdad. ¿Me entienden? Si vos no tenés una relación íntima con Jesucristo, no te salvás. Es necesario que vos tengas una relación íntima con Jesucristo. ¿A qué voy? Que vos podés ser, podés estar convencido en una religión determinada, pero vos tenés que estar convertido a Jesucristo. A Jesucristo, y no ser seguidor de un hombre, sino seguidor de Jesucristo. Es necesario ir a las iglesias para aprender, para crecer, pero acuérdense que la relación con Jesucristo es la que te salva. Cuando usted tiene predicadores que hablan de Dios únicamente, o de Él, o Señor, 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 ustedes por dentro piensen, digan, sé que se llama Jesucristo y el único que me salva es Jesucristo. Y le voy a dar otro mensaje del libro de los Hechos, del libro de Primera de Juan 4.2. En Primera de Juan 4.1 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas. Vendrán falsos profetas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo sabemos los falsos profetas? Son todas aquellas personas que te hablan de Señor, 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 Dios, 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 y te cuentan historia y va a contar el plan de salvación, esto que estamos hablando ahora, lo que es la predicación de salvación, que es lo más importante, amados, que ustedes puedan conocer a Jesucristo para salvarse, que ustedes vayan y abracen a Jesucristo y digan, te abrazo Jesucristo amado, quiero ser salvo, yo y mi casa, o mi casa y yo quiero ser salvo, quiero que tú me protejas, quiero ser tu propiedad, Jesús. Quiero amarte, quiero que tú me des sabiduría, que tu Santo Espíritu llene mi mente, mi ser y me enseñe cómo amarte.
Porque a veces, es verdad, a veces a las personas no le nace amar a Jesús, pero si nosotros pedimos con el corazón, vamos a empezar a practicar ese amor que tenemos que tener con Jesús. Lógicamente que vos vas a seguir trabajando en el mismo lugar, que vas a seguir haciendo tu actividad, tu trabajo de siempre, pero con la diferencia que espiritualmente está superada, con la diferencia que vos tenés la plena seguridad que no pasará por las tribulaciones, ni tampoco irás al infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, como dijo el profeta Isaías. A ese lugar no va a ir porque a partir del momento que vos recibiste a Jesucristo, sos salvo. Por eso es que yo le digo, es importante que cuando ustedes ven que una persona está predicando y no lo menciona Jesucristo, o lo menciona muy poco, ustedes vayan al pasaje bíblico, anoten el pasaje bíblico para que vean lo que yo le estoy diciendo es cierto, anoten Primera de Juan 4.1, 4.2, 4.3. ¿Qué dice Primera de Juan? Bueno, mire que nadie los engañe, vendrá falsos profetas diciéndose que son cristianos pero no lo son, ¿no? Y después sigue diciendo, en Primera de Juan 4.2 dice, Primera de Juan 4.2 dice, ¿cómo conoceremos al Espíritu de Dios? ¿Cómo conoceremos al predicador que tiene el Espíritu de Dios? Dice, toda persona que predique, que proclame que Jesucristo vino en carne, que predique, que proclame que Jesucristo vino en persona. Y la palabra dice, ¿cómo conoceremos al Espíritu de Dios? Y la respuesta es, todo espíritu que proclame que Jesucristo ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque tiene a Jesucristo, tiene a Dios Padre. Todo aquel que tiene a Jesucristo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque todo el Padre está en Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje bíblico de Primera de Juan 4.3, dice, todo espíritu que no proclame que Jesucristo vino, que no hable de Jesucristo, ese tal no es de él. No es cristiano, es el anticristo. No es cristiano, no es cristiano el que no proclama de Jesucristo. Sigue diciendo el pasaje, toda persona, todo espíritu que no proclame que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo vino en persona, ese tiene el espíritu del anticristo, o sea, tiene el espíritu de Satanás. ¿Qué hace? Trata de negar a Jesucristo, porque a Jesucristo no se lo niega únicamente diciendo no lo conozco. Se lo niega a Jesucristo también de la forma de no mencionarlo, mencionándolo Señor, Él, porque yo puedo decir Señor, pero tengo que decir Señor Jesucristo, no Señor solo, porque Señor también el enemigo se cree Señor, Él al enemigo también se le dice Él. Por eso cuando decimos el Señor Jesucristo, Dios que conocimos por medio de Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Por eso a veces se niega a Jesucristo no mencionándolo, se le está negando. Y ese es el espíritu del anticristo que está hoy metido en las organizaciones cristianas. Por eso es necesario que se le revele en su corazón, en su mente, el Espíritu Santo de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo decía al Padre. Gracias, Padre, porque has ocultado de los sabios y entendido estos misterios. Y has entregado a los pobres y humildes de corazón. A los humildes de corazón has entregado los misterios. Esto. ¿Qué quiere decir? Que si vos sos un gran estudioso y no tenés el amor con Jesucristo, no se te revela estos misterios. Por eso como muchos dicen, hermanito, nosotros somos siervos inútiles, como dijo Jesucristo. Pero en algún momento los apóstoles dejaron de ser siervos inútiles y pasaron a ser siervo útil para el reino de los cielos. Cuando interpretaron que Jesucristo, que Dios está en Jesucristo. Ahí dejaron de ser siervos inútiles, pasaron a ser siervos útiles para el reino de los cielos. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿cuánto tiempo más creen ustedes que van a seguir siendo siervos inútiles para los que son cristianos? Muchos de los cristianos dicen, nosotros somos siervos inútiles. Yo le pregunto a ellos, ¿cuánto tiempo más van a seguir siendo siervos inútiles? ¿Por qué no buscan la revelación del Espíritu Santo y entienden una vez por todas y dejan de ser siervos inútiles y le dicen a Satanás, apartado de mí, Satanás, yo no soy en Jesucristo? Porque no de palabra nada más, yo lo practico así,
Por eso es importante dejar de ser siervo inútil y pasar a ser un siervo útil para el reino de los cielos, un siervo útil para Jesucristo. Gloria a Jesús. Amén. Seguidamente decíamos quiénes son los santos, quiénes son los verdaderos santos de los postreros días, y sabemos que todos los que hemos recibido a Jesucristo y además hemos creído en el nombre de Jesucristo, tenemos vida eterna y Jesucristo nos resucitará en los postreros días. Somos los que estamos anotados en el libro de la vida, esos son los santos. Y sigue diciendo en el libro de Juan, Nuevo Testamento de la Sagrada Escritura, Juan 8:31, dijo Jesús: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Y ellos son los que permanecen en la palabra ¿de quién? De Jesús. Son verdaderamente mi discípulo y tendrán parte conmigo en el reino de los cielos. Sigue diciendo en Mateo 24:13, las personas que perseveran hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, estas serán salvas, porque tienen a Dios por medio de Jesucristo. En Juan 14:21 vemos, el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. El que ama a Jesús, el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo y testigo de Jesucristo. Sigue diciendo Juan 6:56, el que come mi carne, dijo Jesucristo. Estaban en una reunión, estaba hablando Jesucristo y habían fariseos y escribas y apóstoles y personas de diferentes lugares. Y le preguntaban quién tendría parte en el reino de los cielos. Le preguntaron y Jesucristo contestó en Juan 6:56, el que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces los escribas y fariseos dijeron, ¿qué vamos a comer la carne de él? Está mal. Y se fueron. Y Jesucristo le explicó, yo estoy hablando del punto de vista espiritual. Estoy hablando, comer mi carne significa estudiar mi palabra, comer de mi palabra, alimentarse de la palabra, de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Jesucristo. Y beber mi sangre quiere decir llenarse del Espíritu Santo de Jesucristo. ¿Por qué se llama Espíritu Santo de Jesucristo? Porque Jesucristo dijo, yo vuelvo a mi Padre y mi Padre enviará a vosotros el Espíritu Santo en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo de Jesucristo. Fíjese que todo cierra siempre en lo mismo. Todo, como dice en 1 de Juan 7:1, dice, tres dan testimonio en los cielos, el Creador, el Espíritu Creador, el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estos tres, uno solo, uno es. ¿Quién es? Jesucristo, Jesucristo. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Jesucristo. Amén. Por eso es necesario, como decía en el libro de Joel 2:12 del Antiguo Testamento, decía, convertíos a mí de todo vuestro corazón, convertíos a mí con todo el corazón, con toda tu alma, con lloro y lamento. Convertite a Jesús con todo tu corazón. Y en Mateo 2:38 dice, y este es el primer gran mandamiento, amarás a Jesús en primer lugar. ¿Por qué le digo amarás a Jesús en primer lugar? Porque sabemos que Dios está en Jesús, sabemos que ya no vivimos por las obras ni la ley, sino vivimos por la obra, por la gracia y el amor de Jesucristo. Ya no vivimos por las obras ni la ley, ya vivimos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice el Mateo 22:37, Nuevo Testamento de la Biblia, dice así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, amarás a Jesucristo, amarás al Señor tu Dios
en este caso Jesucristo, con todo tu corazón, amarás a Jesucristo con toda tu alma, amarás a Jesucristo con toda tu mente, amarás a Jesucristo con toda tu fuerza y sobre todo amarás al prójimo como a ti mismo. Este primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, y después un segundo mandamiento os doy, dijo Jesucristo, que es similar al primero, que es amar al prójimo. Quiere decir que primero tenemos que amar a Jesucristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y después amarás al prójimo como a ti mismo. Es importante entender que Jesucristo se mueve por medio del amor que ustedes tienen hacia Jesucristo. Por eso la relación es íntima, una relación personal únicamente de la persona con Jesucristo. La salvación es personal, la salvación depende de su relación con Jesucristo. La salvación es personal, no se dejen engañar. La salvación lo va a tener usted siempre y cuando usted ame y abrace a Jesucristo. Ahí está la salvación. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente enamorado de Jesús, como dice Susana y Elvio. Y así sigue diciendo el libro de los Hechos 2:21. Todos aquellos que invocaren el nombre de Jesucristo serán salvos. Todos los que invocaren el nombre de Jesucristo serán salvos. Todas las personas. Y serán libres de las tribulaciones. De las tribulaciones que se vienen después de la venida de Jesucristo, se vienen grandes sufrimientos, pero para eso Jesucristo viene antes. Jesús viene antes. Como será tan malo esos tiempos, porque dice, en los días de tribulaciones, el tiempo de escozor, de sufrimiento, de dolor y angustia, terrible, la humanidad no soportará. Y dice Jesucristo en el libro de Marcos, Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras, Marcos 13:20, dijo Jesús, si yo no hubiese acortado los días, si yo no hubiese acortado aquellos días, nadie, ninguna carne sería salvo, nadie sería salvo. Es necesario que Jesucristo acorte para todos aquellos cristianos, para evitar que pase por las tribulaciones, porque en el tiempo de las tribulaciones es muy difícil que las personas se salven, porque va a ser tiempos difíciles, tiempo de dolor, de escozor, de muerte. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, como dice el Marcos 13:20, si Jesús no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, Jesús acortará aquellos días para salvarnos, para librarnos de las tribulaciones. Oramos, vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro amado Jesucristo. Gracias, Dios amado. Vamos a orar y también vamos a pedir por las personas que están enfermas, por las personas que vienen sufriendo, por las personas que tienen dolor, por las personas que están con problemas de salud en este momento. Vamos a pedir en el poderoso nombre de Jesucristo, que está sobre todo nombre, Jesucristo. Padre y Dios, nuestro amado Jesucristo, nombre de Jesús que está sobre todo nombre. Te vamos a pedir a ti, Jesús, que todo lo que ocurra en este momento sea para tu honra y tu gloria. Queremos pedir que las personas que están escuchando a partir de este momento se empiece a sanar, empiece a desaparecer las dolencias, las congestiones que tienen, los problemas de bronquio, los problemas de salud. Todo desaparece en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo poderoso de Jesucristo, por la sangre, Jesús, que tú has vertido, ordenamos que se vaya todo espíritu de dolor, de enfermedad, de angustia, de dolor del alma.
todo tipo de enfermedad que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo. Sabemos que tú has prometido y has dicho, y estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesucristo, y pondrán sus manos sobre enfermos y se sanarán. Aquí a la distancia pongo mis manos sobre aquellos que están enfermos para que se puedan empezar a sanar en el nombre poderoso de Jesucristo. El que les sana y les salva es Jesús. Únicamente yo soy instrumento de Jesucristo. Jesús es el que sana, Jesús es el que te sana, que te salva. Por eso sabemos que en el nombre de Jesucristo, Jesús nos ha dado facultad y poder y ha dicho que todos aquellos que creen en el nombre de Jesucristo recibirán poder y me serán testigo en todas las naciones, testigo de Jesucristo. Gloria a Jesús. Y además declaramos que por la llaga de Jesucristo somos ya curados, ya somos sanos por la llaga de Jesucristo. Con el poder de Jesucristo sellamos la sanidad, curamos con el nombre de Jesucristo, se sanan en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús, poderoso Jesucristo, que está sobre todo nombre. Jesús poderoso, que está sobre todo nombre. Gloria a Jesús. Señor Jesús, no permita que el lazo del cazador llegue sobre las personas. Libera a este pueblo, libera cada casa de las personas que creen en ti. Libera al mundo, Jesús, del lazo del cazador. Libera a aquellas personas que creen en ti, que la peste destructora, que este espíritu de muerte no entre en su casa. Lo declaramos en este momento libre, libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora nos disponemos a escuchar una breve alabanza de Susana y Elvio. Amo a Jesús, por el ministerio de música de Susana y Elvio. Maravillosa alabanza. Ahí vamos. Me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz, y una corona en el cielo me dará. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Y el de Jesús de Nazaret, enamorado de Jesús, enamorado de Efectivamente, enamorado de Jesús, tenemos que vivir de esa manera, amar a Jesús en primer lugar, como dice el pasaje bíblico. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después otro mandamiento similar y principal
que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero nos pide que amemos a Jesús en primer lugar, con toda nuestra fuerza, con todo el corazón, con toda el alma. Amás a Jesús, porque Jesús es amor y se mueve por tu amor, por el amor que vos tenés en Jesús. Ahí está el misterio, moverse por el amor de Jesús, con el amor de Jesús. Eso es importante. Por eso, hermano, no se dejen robar la salvación, reciban a Jesucristo y entiendan como hoy estamos predicando, quiénes son los verdaderos santos de los postreros días. Quiero que entiendan que los verdaderos santos de los postreros días son aquellos que han recibido a Jesucristo, aquellos que aman a Jesús y guardan su palabra. Esos son verdaderos discípulos y testigos y santos de los postreros días. Así dice en el libro de la Biblia, en la Sagrada Escritura, Juan 14, 21, el que ama a Jesús y guarda su palabra, ese es el verdadero discípulo y testigo de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Yo tengo un barco que navega por el mar y en ese barco Ahora nos disponemos a escuchar un poema de nuestra escritora argentina y poeta, hermana Mirta Susana Romero, y el poema se titula Alegría, Alegría por Mirta Susana Romero. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinas, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado Alegría. Festeja el universo, festejan los ángeles de Jesús. Alegría en los días de tu vida. Jesús está en tu corazón. Te dice Jesús, hoy derramaré de mi espíritu sobre tu vida. Y en los postreros días. Te dice Jesús, clamad a mí y yo te responderé. Jesús, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces las potencias de los cielos se verán conmovidas por nuestro Padre de amor, Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias. Y seguimos con la predicación Jesús es amor, Jesús es amor, quien le predica, Carlos Horacio Farinas, nuestras vías de comunicaciones para pedir oraciones, para solicitar el libro de teología, Jesús es amor. El libro lleva el mismo nombre de este programa, Jesús es amor, por Carlos Horacio Farinas, predicador. El libro es de teología y te habla de los misterios que nos revela el Espíritu Santo de Jesucristo. Es el mensaje del plan de salvación para que vos puedas salvarte, para que puedas evitar pasar por las tribulaciones que se aproximan, de las tribulaciones que vienen. Por eso es importante estar preparado en los días venideros. Es necesario que ustedes se preparen, que se pongan el antídoto. Es necesario que ustedes se inyecten el antídoto, y ese antídoto se llama Jesucristo, para evitar todas las cosas que se vienen en el futuro. Tenemos que estar preparados, tenemos que recibir y abrazar a Jesucristo. De la misma manera que estuvieron preparados todas las personas que vivieron en la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesucristo. En la antigüedad, antes del Antiguo Testamento, las personas que morían, las personas que en ese tiempo morían creyendo en la promesa del Dios Padre,
creían, ellos morían creyendo en la promesa del Dios Padre. ¿Y qué era la promesa del Dios Padre? Que venía el Salvador, el Redentor, ese Salvador que se llama Jesucristo. Ellos murieron creyendo que iba a venir Jesucristo. Estas personas creían en la venida de Jesucristo, que eso es lo más importante. Murieron con esa promesa. Y cuando morían con esa promesa de creer la venida de Jesucristo, como hoy, el que muere hoy creyendo en Jesucristo, Jesucristo viene en la segunda venida y lo protege, lo levanta con Jesucristo. Bueno, en ese tiempo, antes de la venida de Jesucristo, en la antigüedad, cuando ellos morían, las personas que creían en la promesa de Dios que iba a venir Jesucristo, pasaban al descanso en la parte superior del infierno, lugar llamado Hades. Ese lugar, el Hades, ese lugar Dios le llamó el seno de Abraham. Era la parte superior del infierno, es en la parte superior del infierno, es en el mismo centro de la tierra, pero arriba del infierno, no en el infierno, ahí estaba el seno de Abraham, la parte superior del Hades. Ahí iban todas las personas que esperaban la venida del Redentor, las personas que creían en Dios, creían en la promesa del Padre que iba a venir su Hijo, que iba a venir Jesucristo como Salvador. Cuando ellos creían y morían, iban a ese lugar y permanecían en el seno de Abraham. Eso es importante porque en ese mismo lugar es donde Jesús, cuando vino y fue crucificado, Jesús bajó al corazón de la tierra para liberar a todos los cautivos, a liberar a los que estaban, sacarlos, limpiar el seno de Abraham y traerlo con él al paraíso. Eso fue lo importante de lo que se dio cuando Jesucristo estuvo esos 3 días y 3 noches, del momento que lo crucificaron hasta el momento de la resurrección, cuando Él resucita, que gana la batalla a la muerte y que gana la batalla a la muerte y lo gana la batalla a Satanás. Cuando resucita Jesucristo, es cuando vuelve del corazón de la tierra, que fue a sacar a todas aquellas personas que antes de venir Jesucristo murieron creyendo en la promesa del Padre que iba a venir el Redentor, que iba a venir el Salvador, que iba a venir Jesucristo. Ellos murieron creyendo que iba a venir Jesucristo. Como ahora nosotros tenemos que morir, si el que le toca morir, creyendo que Jesucristo viene. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo ahora cuando venga? Que los muertos resucitarán primero. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo viene. Y los muertos se levantarán primero, resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno. Y el que está vivo en el momento de la llegada de Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y no conoceremos la muerte para los que están vivos. Para los que están vivos no conocerá la muerte. Para los que están descansando, diríamos, los que están muertos, resucitarán primeros. Ahora cuando venga Jesucristo en la segunda venida, como dice la palabra acá. Pero estamos hablando ahora de lo que ocurrió antes de la venida de Jesucristo. En ese momento también la gente tenía la esperanza de la venida del Redentor, del Salvador, de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, descendió al Seol, a la parte superior del Seol, que es en el corazón de la tierra. Ese lugar Dios le llamó el seno de Abraham, el seno de Abraham. Ahí en ese lugar permanecían todas las personas que creían en la promesa de la venida de Jesucristo. Y ahí es donde Jesucristo bajó 3 días y 3 noches al corazón de la tierra, que dice como Jonás bajó, que Jonás que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, de la misma manera Jesucristo bajó al corazón de la tierra para liberar a todas aquellas personas que creían, que esperaban ansiosamente la venida de Jesucristo, que esperaban ansiosamente la venida del Salvador. Jesucristo sacó y lo liberó. Hoy, con la venida de Jesucristo, hoy ya estando Jesucristo, después de la resurrección de Jesucristo, todos los que mueren van al paraíso a esperar la resurrección esta que se viene ahora pronto se viene, porque Jesucristo viene por segunda vez sin contaminación del pecado, dice, limpio de todo pecado, con todo el poder. Ahí viene Jesucristo. Por eso yo hoy te invito a que vos seas un convertido en Jesucristo, que deje de ser un convencido de una religión determinada y que sea un convertido a Jesucristo, que te conviertas a Jesucristo, que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que a partir de ahora cambie tu vida, por consiguiente cambia tu familia.
cambia todo. En tu casa entra la bendición del gran, poderoso Dios, entra en tu vida. Del gran Jesús entra en tu vida. Del momento que vos recibís a Jesucristo, nueva vida en tu casa. Dice, del momento que recibimos a Jesucristo, pasamos a tener nueva vida. La persona vieja muere y nace una nueva persona, porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. ¿Me entienden? Jesucristo no vino a condenarte, sino vino para salvarte. Por eso es que en estos 2000 años, que es tiempo de dispensación, de gracia y de perdón, tenemos que estar preparados y tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador para poder ser salvo y no pasar por las tribulaciones. ¿Qué más quieren? ¿Qué más prueba quieren? Estamos viendo cómo la gente muere con la peste. Y la peste sigue y que viene otra y que no viene otra y que sigue la peste. Sabemos que después de la venida de Jesucristo va a ser mayor todo. Porque ya no va a estar la iglesia de Dios acá. Ya no va a estar la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Ya no va a estar la novia de Jesucristo acá en la tierra. ¿Saben cuál es la novia de Jesucristo? ¿Saben cuál es la iglesia de Jesucristo? ¿Sabe cuáles son los santos de Jesucristo de los postreros días? ¿Sabe quién son los que están anotados en el libro de la vida? Todos aquellos que recibieron a Jesucristo, que creyeron en el nombre de Jesucristo, que abrazaron con amor a Jesucristo y que también son bautizados en el nombre de Jesucristo, que es el único que bautiza con fuego del Espíritu Santo, se llama Jesucristo. Por eso hoy te digo, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. No lo dejes para mañana. Recibí a Jesucristo hoy. No te pierdas la salvación. No te dejes robar la salvación. No te dejes guiar por las tradiciones de las religiones. Las tradiciones lamentablemente no te salvan, ni las religiones. El único que te salva es Jesucristo. Y el único que te salva es tu relación con Jesucristo. Una relación íntima de amor con Jesús. Una relación donde todas las noches, antes de dormir, abrazás a Jesucristo en oración, te arrodillás y le decís, Jesús, vos solo, en tu cuarto, en tu aposento, en el baño, donde esté, habla con Jesús. Decirle, Jesús, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser distinto, quiero ser una nueva persona, quiero prosperar, quiero salir de lo que estoy, de lo que soy y quiero cambiar, quiero ser una nueva persona y tener a plena seguridad que Jesucristo va a obrar en tu vida. Porque para eso está Jesucristo. Para eso vino, para ayudarnos acá en este momento, en este mundo de Satanás, de terror, y también para evitarnos las tribulaciones que se vienen muy pronto, con pestes mayores que esta, con terremoto, contaminación de las aguas y todas las cosas que se vienen. Por eso te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén.